Grabar. Listo, hermosa. Arranque. Catri, listo. Sí, acá estoy. Colocarlo ampliado, entonces. Sí, ahí está ampliado. Me dice cuando ya está Listo, grabando. nena. Dale, de ¿Ya una. está grabando? Sí, señora. La primera. Entonces. Un cordial saludo para todos. Mi nombre es Catrina Arenas y junto con mi compañera Sandra de las Lajas Torres Paz. vamos a hablar un poco sobre los objetivos de desarrollo sostenibles enfocados en nuestra asignatura de políticas públicas y globalización con el docente Alexander Duque. Nuestro enfoque está relacionado con el objetivo número 1, que es poner fin a la pobreza. En el año 2015, los 193 estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, firmaron la resolución AR 70-1 de la Asamblea General, comprometiéndose con 17 objetivos de desarrollo sostenibles, los famosos ODS, esos que estamos observando en este momento, que buscan poner fin a la pobreza, proteger el planeta y mejorar las oportunidades de las personas en todo el mundo. Esta Agenda de Desarrollo Sostenible o Agenda 2030 es un ambicioso plan de acción en torno a 169 metas globales para lograr los objetivos en las 3 esferas de desarrollo: el económico, el social y el ambiental. Los países se han comprometido a priorizar el progreso de los más rezagados. Los ODS están diseñados para acabar con la pobreza, el hambre, el SIDA y la discriminación contra mujeres y niñas, teniendo en cuenta también la creatividad, el conocimiento, la tecnología y los recursos financieros de toda la sociedad que son necesarios, exclusivamente necesarios, para alcanzar los ODS en todos los contextos. Por su parte, el gobierno colombiano, a través del DNP, sostiene que los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, o los ODS, como ya conocemos, objetivos mundiales, son un llamado universal a la adopción de medidas para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que las personas gocen de prosperidad. Pero, ¿qué es la pobreza? La Real Academia Española, en el 2018, define el sustantivo de pobreza como la necesidad o estrechez o coherencia de lo necesario para el sustento de la vida. Sin embargo, existen diferentes enfoques y teorías económicos acerca de la pobreza. ¿Quiénes participan en los ODS? Los 193 países en septiembre de 2015. Cuando iniciaron el 1 de enero del 2016, que busca que estas metas sean logradas hasta el año 2030. Estos 17 objetivos o Agenda 2030 están relacionados, conectados con el modelo de desarrollo sostenible y el enfoque de los derechos humanos de cada país tiene, trazados con unas metas que se indican y que deben realizar y da una rendición de cuentas. Entonces, el objetivo número 1, fin de la pobreza, busca precisamente esto: erradicar la pobreza, poner fin, ¿sí? Que a nivel mundial, sabemos, hay más o menos unas 736 millones de personas que aún viven en la pobreza. Es decir, que el crecimiento económico acelerado de países como China e India ha sacado millones de personas de la pobreza, pero el progreso ha sido disparejo, ¿sí? La posibilidad de que las mujeres vivan en situación de pobreza es desproporcionadamente alta en relación con los hombres, debido al acceso desigual al trabajo remunerado, la educación y la propiedad. Los avances también han sido limitados en otras regiones, como Asia Meridional y África, donde vive el 80% de la población mundial que se encuentra en condiciones de extrema pobreza. Además, nuevas amenazas que plantean el cambio climático, los conflictos y la inseguridad alimentaria necesitan mayores esfuerzos para sacar a las personas de las pobrezas. Es una necesidad óptima de sacarlos de allí.
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, entonces, constituyen un compromiso grande, un compromiso audaz para finalizar lo que comenzamos y terminar con la pobreza en todas sus formas y en todas sus dimensiones para el 2030. Esto requiere enfocarse en las más vulnerables, aumentar el acceso a los recursos y servicios básicos que muchas personas hasta el momento no cuentan, apoyar las comunidades afectadas por conflictos y desastres relacionados con el clima. Y entre todas estas comas vemos que el ODS tiene entre sus manifestaciones obviamente el hambre, la malnutrición, la falta de vivienda, el tema del agua, el tema ambiental, la poca financiación, la limitación a los servicios públicos, entre otros aspectos. Entonces, ¿cuáles son las metas de esta Agenda 2030, de estos ODS para reducir la pobreza mundial? Primero, erradicar la pobreza extrema para todas las personas en el mundo. Reducir al menos la mitad proporción de hombres y mujeres y niños de todas las edades que viven en la pobreza en todas sus dimensiones con arreglo a las definiciones nacionales. Poner en práctica a nivel nacional sistemas y medidas apropiados de protección social para todos, incluidos niveles mínimos, y que para este 2030 lograr una amplia cobertura de todos los pobres y todos los vulnerables en todos los aspectos. Garantizarles este sistema nacional. Garantizar que todos los hombres y mujeres en particular, los pobres y los vulnerables tengan los mismos derechos a los recursos económicos, así como acceso a los servicios básicos, la propiedad y el control de las tierras y otros bienes, la herencia, los recursos naturales, obviamente las nuevas tecnologías apropiadas, los servicios financieros, las mismas oportunidades, es decir, incluida la microfinanciación. ¿Qué busca esta Agenda 2030? Fomentar la resiliencia de los pobres y las personas que se encuentran en situaciones vulnerables y reducir su exposición y vulnerabilidad a los fenómenos extremos relacionados con el clima y otras crisis y desastres económicos, sociales y ambientales que los vemos. Vemos cómo estos desastres del clima han dejado a muchas personas en la pobreza. Garantizar una movilización importante de recursos procedentes de diversas fuentes, incluso mediante la mejora de la cooperación para el desarrollo, a fin de proporcionar medios suficientes y previsibles a los países en desarrollo, en particular, obviamente, los países menos adelantados, para poner en práctica, pues, programas y políticas encaminadas a poner fin a la pobreza en todas las dimensiones que existan. ¿Esto qué trata o qué busca? Crear marcos normativos sólidos en los planos nacionales, regionales e internacionales, sobre la base de estrategias de desarrollo en favor de los pobres que tengan en cuenta las cuestiones de género a fin de apoyar la inversión acelerada en medidas para erradicar la pobreza. Es cierto, existen unas mediciones oficiales de pobreza en Colombia. Estos dos indicadores oficiales buscan, de acuerdo al DNP, hablar de la pobreza monetaria y la pobreza multidimensional. Esa pobreza monetaria es la que mide el porcentaje de la población con ingresos por debajo del mínimo de ingresos mensuales definidos como necesarios para cubrir sus necesidades básicas. Esa es la pobreza monetaria. La pobreza multidimensional está calculada como un índice de pobreza que mide los hogares con privaciones en básicas de bienestar, distinta a la carencia de ingresos. Obviamente, ambas mediciones buscan aproximarse a un nivel de pobreza de la población. Las dos hacen desde diferentes enfoques. Por un lado, la noción de pobreza monetaria es unidimensional y solo se concibe como la falta de ingresos, ¿sí? Pero por otro lado, la noción multidimensional define la pobreza como la ausencia de oportunidades o de acceso a unos mínimos, o sea, capacidades necesarias para el desarrollo de cada persona. De acuerdo con el enfoque de CEN, por allá en el año 2000, el desarrollo es la libertad de vivir la vida que cada persona quiere y valora mediante la garantía de la igualdad de decidir, escoger capacidades y funcionamientos. Un concepto muy importante que refiere
estas dos pobrezas, tanto la monetaria como la multidimensional. A continuación, damos paso a nuestra compañera Sandra, que va a abordar un poco más sobre cómo está Colombia frente a esto de ese fin de la pobreza. Bueno, Catrini, muchas gracias por habernos hecho una presentación que va desde lo general y vamos a ir entrando un poco más hacia lo particular de la situación de el ODS número 1 en el marco de la Agenda 2030. Muy bien, entonces ya tenemos claro que esta es una agenda internacional dirigida por el PNUD, que es una de las agencias de las Naciones Unidas, que contiene 17 objetivos transversales articulados, y el primero de ellos es entonces el fin de la pobreza. Como también lo mencionaba Catrini, la pobreza tiene varias formas de medirse, pero también digamos que se ha conceptualizado desde diferentes enfoques y desde diferentes teorías económicas. Adicional a la que ella les mencionó de la Real Academia Española, donde se define como la necesidad, la estrechez, la carencia de lo necesario para el sustento de la vida. También encontramos otros teóricos como Sivan Routry, que la define como el estado de las familias cuyos ingresos totales resultan insuficientes para cubrir las necesidades básicas relacionadas con el mantenimiento simple o el mantenimiento que se requiere para el mantenerse físicamente bien. Por su parte, también el politólogo Julio Volvitnik considera que pobreza es una inevitable situación de comparación entre lo observado y una condición normativa, es decir, puede hacer que lo que esté estipulado por norma sea una realidad, pero otra muy distinta, lo que realmente está pasando, lo que se puede observar. Es por ello que Amartya Sen, este economista procedente de la India, quien fue el ganador del Premio Nobel de Economía en el año de 1998, critica de manera muy, muy fuerte la concepción de la pobreza solo vista desde la carencia de ingresos. Y él sostiene que el enfoque debe ser mucho más amplio y él lo ha fundamentado desde la conceptualización de las libertades y de las capacidades que se pueden tener. Se pueden ampliar esas libertades o se pueden disminuir esas libertades dependiendo de las capacidades que tenemos los seres humanos para lograr ese desarrollo. Y por eso en Colombia se han logrado determinar dos indicadores básicos para medir la pobreza en el país. Por un lado, entonces tenemos el indicador de pobreza monetaria, que como bien lo mencionó Catrini, mide el porcentaje de la población teniendo en cuenta los ingresos mínimos que recibe una persona en un hogar. Pero también tenemos la pobreza, el indicador de pobreza multidimensional. Ambos indicadores son oficiales para el país. Y para el DANE, cuando una persona gana 331.688 pesos al mes, se cree que es una persona que si gana de ese valor hacia arriba no está en pobreza monetaria, pero si gana de ese valor hacia abajo, pues tiene pobreza monetaria. Y para eso, y por ello, especialmente Juan Daniel Oviedo, el director del DANE, considera que pobreza monetaria es cuando una persona que reside en un hogar, los recursos que tiene no son suficientes para garantizar la alimentación básica, que son 2.100 calorías al día por cada uno de los miembros del hogar y que además se requieren para el gasto básico relacionado con vivienda, servicios públicos y vestuario.
Por esa razón entonces en Colombia, para poder alcanzar las metas del objetivo número 1, estableció una línea base sobre la situación de pobreza extrema en el país. Y es muy importante mencionar o resaltar que Colombia ha sido pionera en la Agenda 2030, no solamente porque lideró las discusiones conceptuales, sino que fue uno de los primeros países en adoptar esta agenda y de comprometerse con el cumplimiento de la misma, y es por ello que tanto en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 se incluyeron las metas de los ODS y en particular del objetivo número 1, sino también en el actual Plan de Desarrollo que se sancionó a través de la Ley 1753 del año 2015, el Plan de Desarrollo 2018-2022, alineado las metas del plan con los objetivos de desarrollo sostenible. También es importante resaltar que el país, para dar cumplimiento con esta agenda, conformó una comisión interinstitucional de alto nivel, que es la Comisión para los ODS. Es una comisión que preside el DNP, el Departamento Nacional de Planeación, pero también es parte de la misma distintos ministerios que, por supuesto, se han forjado metas y se han puesto en la tarea del diseño y formulación de políticas públicas integrales que contribuyan a la consecución de estos objetivos. También es importante resaltar que además de que los ODS han sido parte de los planes nacionales, de los dos últimos planes nacionales de desarrollo, que se creó a través del decreto 280 del 2015, la Comisión Interinstitucional de Alto Nivel para el alistamiento y efectiva implementación de la Agenda de Desarrollo Sostenible. También es importante recalcar que el país ha avanzado en la formulación del COMPES 3918 del 2018, que define las estrategias de largo plazo para que podamos alcanzar cada uno de esos propósitos, y por eso se han determinado 156 indicadores alrededor de los 17 objetivos de desarrollo sostenible, y a cada departamento dentro de este COMPES pues se le ha determinado por cada uno de los objetivos cuáles son esas metas o indicadores puntuales que debe cumplir. Es importante también contarles que el COMPES este COMPES 3918 definió la incidencia de pobreza monetaria como uno de los indicadores para medir el cumplimiento del objetivo número 1, que como sabemos busca poner fin a la pobreza. Este indicador mide entonces el porcentaje de la población que tiene un ingreso per cápita en el hogar por debajo de la línea de pobreza establecida, y es calculado de manera anual por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE. Entonces, el DANE para el año 2015 estableció la línea base de pobreza monetaria, que recuerden que este es uno de los dos indicadores que tenemos para medir la pobreza en el país, los oficiales. Y en ese momento el DANE encontró que el 27.8% de la población de Colombia estaba bajo la condición de pobreza monetaria. Y a su vez el Estado se fijó que para el 2030 este porcentaje de 27.8 bajaría a 18.7, es decir, íbamos a tener una reducción de 9 puntos porcentuales frente a la línea base que se logró estipular. Esto, pues por supuesto, significa que el país tendría que hacer ingentes esfuerzos para lograr esta reducción. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, yo creo que es muy importante que nosotros podamos ver que para lograr esta meta, el gobierno presentó el año pasado un proyecto de ley que quedó aprobado,
en el cual busca que, por un lado, un ajuste, ¿no?, mediante la ampliación al programa de ingreso solidario y una implementación de una política pública que busca la reactivación económica. Y esto llegaría a una corrección del 8,2 puntos porcentuales del nivel de pobreza, llegando, digamos, a un 34,3%, porque pues sabemos que lamentablemente el COVID trajo unos efectos colaterales bastante adversos para el mundo entero y para Colombia en particular, que es el país del que estamos hablando, y por eso esa reducción en un 22% de esa pobreza, por este lado multidimensional, no monetaria, sino multidimensional, pues se podría lograr, pero obviamente haciendo unos ajustes a la política pública que se tiene en el país para lograr tener o alcanzar hacia el 2030 que esa pobreza multidimensional se reduzca a un 9,2%. Repito para que tengamos claro, entonces del 34,3 el país espera reducir al 22%. Esto implica entonces una reducción del 9,2% de la pobreza multidimensional. Ahora bien, creo que es importante que entremos para hablar de manera particular la situación del departamento del Valle del Cauca, que es el departamento que nosotros hemos tomado para estudiar su condición de pobreza vista desde la pobreza monetaria y sobre todo la pobreza multidimensional, que es el concepto que es mucho más amplio porque pues abarca en total 5 dimensiones como las vamos a ver más adelante. Pero clave decir que infortunadamente por el COVID y los impactos económicos y sociales que derivó esta pandemia, pues se hizo mucho más desafiante lograr esa apuesta que se puso el país hacia el año 2015, que por un lado era reducir en 9 puntos porcentuales la pobreza monetaria y a su vez también un 9% la pobreza multidimensional. Y justamente esta ley que fue aprobada el año pasado lo que busca es reajustar más que los indicadores, las formas de alcanzar estos indicadores que realmente pues es bastante complejo hoy por hoy. Bien, el departamento del Valle del Cauca para el año 2020 se hizo una medición de parte del DANE donde se encuestaron un total de 942.990 hogares en el departamento del Valle y se encontró que 153.347 de los hogares encuestados están en situación de pobreza multidimensional. Esto representa un 16,26% de la población total del departamento, es decir, un poco más del 16% de las y los vallecaucanos se encuentran bajo la situación de pobreza multidimensional. Recordemos que la pobreza multidimensional es un indicador que está compuesto por 5 dimensiones y 15 variables. Vamos a ver entonces cómo se encuentran para este año, cuando se hizo esta encuesta de hogares, cuál fue el resultado. Entonces, en la dimensión 1, que es la de educación, encontramos 2 variables: bajo logro educativo, que tiene una incidencia de pobreza del 54,65% del total de la población. Está fuertemente afectada en su condición de vida. El bajo logro educativo significan problemas de calidad y aún de pertinencia. Por otro lado, tenemos problemas de analfabetismo. Tenemos que el 10,26% de la población está afectada con esta incidencia en la pobreza.
En cuanto a niñez y juventud, que es muy importante medir, y el IPM o el índice de pobreza multidimensional mide esta, digamos, parte de nuestra población que es tan fácil para ser vulnerada, encontramos allí 4 variables. Por un lado, la inasistencia escolar. Encontramos que 4.28% de los niños y de los jóvenes no asisten a la escuela. Es importante decir que tanto este periodo de gobierno que está al frente de la doctora Clara Luz Roldán González como el anterior gobierno dirigido por la doctora Dilian Francisca Toro Torres, han realizado importantes esfuerzos para lograr ampliar la cobertura, la tasa de cobertura de nuestras niñas y niños al sistema educativo, pero aún así pues todavía tenemos un 4.28% de inasistencia escolar. En cuanto a rezago escolar, tenemos una tasa del 23.75%, en servicios de cuidado de la primera infancia un 15.75% de incidencia en la pobreza y en trabajo infantil un 0.36%. Realmente es bastante bajo el trabajo infantil, pero pues igual es una tasa que hay que tratar de que llegue a cero. En cuanto a trabajo, encontramos que esta es la dimensión más fuertemente afectada en cuanto a pobreza multidimensional en el departamento. Y esta dimensión está compuesta por 2 variables. Por un lado, el desempleo de larga duración, que es de los que más afecta al departamento, especialmente por la destrucción del empleo debido a la pandemia del COVID-19. Encontramos que incide un 19.38% en la pobreza. Y el trabajo informal, que es lo que más afecta a la población en situación de pobreza. El trabajo informal que se escala al 68.92%. Por otro lado, en cuanto a salud, encontramos que hay 2 variables. Una es el aseguramiento en salud, que representa un 13.66% de incidencia en pobreza, y barreras de acceso al servicio de salud de 3.94. Finalmente tenemos la dimensión de vivienda, que está compuesto por 5 variables en total. Por un lado tenemos acceso a fuente de agua mejorada con un 5.17%, inadecuada eliminación de excretas con un 4.49%, material inadecuado de los pisos de las viviendas con un 2.44%, material inadecuado de las paredes exteriores con un 2% y hacinamiento crítico con un 17.94%. Entonces, en resumen, el índice de pobreza multidimensional para el año 2020 tiene, digamos, 4 variables que son muy críticas. Por un lado está trabajo informal, con un 68.92, bajo logro educativo con un 54.65, seguido de rezago escolar con un 23.75, desempleo de larga duración con un 19.38 y finalmente hacinamiento crítico, que está por encima de los 17.9%. Entonces, tenemos que prestarle mucha atención porque estas son las variables que deben ser parte de políticas públicas focalizadas en términos territoriales y en términos aún por sectores económicos y aún por género y por edad, porque las variables nos están indicando en correlación con las dimensiones cuáles son como esas políticas públicas que se deben fijar desde el gobierno nacional, departamental y en los municipios y distritos para mejorar, digamos, las condiciones de vida que conforman no solamente la pobreza multidimensional, sino también la monetaria. Entonces, en promedio, de acuerdo con el IPM calculado a partir de la base de datos del CISBEN metodología 4, para el año 2020, las dimensiones que tienen una mayor incidencia de pobreza multidimensional son, por un lado, trabajo, que afecta en un 44.15%, y educación con un 32.46%. Entonces, trabajo
y educación son los dos dimensiones más importantes en el departamento del Valle del Cauca a la hora de hablar de pobreza desde el punto de vista multidimensional, seguidos de niñez y juventud, y después estaríamos viendo el caso de salud y vivienda. Digamos, salud y vivienda son las dos siguientes dimensiones que afectan la condición de vida del departamento. Cuando revisamos esta realidad, estas cifras, desde la perspectiva de ubicación geográfica y por sexo, encontramos que desde la perspectiva geográfica, las personas ubicadas en la cabecera de los municipios son las que tienen una mayor incidencia de pobreza multidimensional, es decir, las personas más pobres están en las cabeceras. En los centros con un 66.3, en los centros poblado está un 15.42 y en el rural disperso un 18.56. Entonces, cabecera y rural disperso son las áreas geográficas donde está más concentrada el número de personas en condición de pobreza multidimensional. En cuanto a el análisis que podemos hacer desde la perspectiva de género o sexo, encontramos que son más pobres las mujeres y hay un 55.05% de mujeres en condición de pobreza frente a la tasa masculina, que es del 44.95%. Entonces ahí también estamos mirando hacia dónde hay que reforzar esas políticas públicas cuando estamos hablando en términos de mujer. Entonces vemos que venimos en términos de descenso para el caso del departamento del Valle del Cauca. La pobreza multidimensional estaba en el 2010 en el 24.1, en el 2015 con los ODS arrancamos en el 15.7, en el 2018 redujimos esa pobreza multidimensional en 2 puntos, es decir, bajamos al 13.6. La meta es llegar al 9.2. En este momento estamos en el 12% para el año 2020. Por lo cual podemos concluir que ha habido una evolución positiva desde el año 2010 a la fecha, pero por supuesto el COVID-19 pues ha traído unas consecuencias donde hace que el gobierno departamental, nacional y los locales pues hayan tenido que atender esta emergencia y seguramente ha habido un desajuste o un reajuste mejor a estas políticas que buscan asegurar la disminución de la pobreza en el departamento del Valle del Cauca. Queremos entonces solamente para ver cómo estábamos frente a los anteriores años en cuanto a pobreza monetaria, pobreza extrema y los otros indicadores que son parte de los indicadores de fin de la pobreza para que al final veamos cuáles son estas recomendaciones de política que nosotros estamos revisando y proponiendo. Entonces, por un lado, pobreza monetaria para el 2010 está en un 30%, por encima de un 30%, para el 2015 bajó al 21.5%, el 2018 se redujo a un 20.4%. Pobreza monetaria extrema en el 2010 estaba en 8.5%, para el 2015 se redujo esa pobreza monetaria extrema a un 5.2% y en el 2018 a un 5.1%. En cuanto al indicador de personas afiliadas al sistema de seguridad social, en el 2010 el 87.7% de las y los vallecaucanos estaban afiliados al sistema de seguridad social, ya fuese el contributivo o el subsidiado. Luego ascendimos a un 93.3% y para el año 2018 estábamos en una tasa similar, pero ahora para el 2021 la cobertura subió. En cuanto a población ocupada, afiliada a la administración, a una entidad administradora laboral de riesgos,
En el 2010 el 30% de la población estaba cubierta, subimos en el 2015 al 39.2% y en el 2018 crecimos al 42.7%. Finalmente, en cuanto a la población ocupada, cotizante al fondo de pensiones, encontramos que el 33.1% estaba, digamos, cubierta por un fondo de pensión. Luego subimos la tasa al 40.1% y en el año 2018 al 42.7%. Esto lo que nos demuestra entonces es que el departamento ha ido mejorando y logrando, digamos, incrementar o mejorar las condiciones o las variables que conforman la condición de pobreza en el departamento. Recordemos entonces también que a través del COMPES de los ODS, cada departamento tiene entonces unos indicadores, unas metas trazadoras que cumplir, y entonces para el caso del Valle del Cauca, esa reducción es del 9.2%, que es lo que aporta, para que logremos que el país como tal llegue al 8.4%. Esa es la meta que tiene Colombia, de pasar del 17.8 que estábamos en el 2018 al 8.4 para el año 2030. Para ello, pues creemos que es muy importante fortalecer el aparato productivo a nivel nacional y a nivel departamental, o sea, fortalecer el sector empresarial, no solamente los emprendedores, sino los empresarios, porque sabemos que el sector productivo es el que genera ingresos. Y si nosotros logramos fomentar políticas públicas para fortalecer el aparato productivo del departamento, que especialmente tiene 9 apuestas productivas o 9 clústeres donde se dinamiza principalmente la economía del departamento y que logra que el departamento tenga unas buenas condiciones de competitividad, como es el clúster de MacroSnat, que es uno de los clústeres, el de proteína blanca, el de sistema moda, el clúster de industrias culturales, el de TIC, entre otros. Podríamos entonces cada vez mejorar no solamente el empleo de calidad, generar empleo de calidad, sino mejorar la distribución del ingreso. Y por eso es importante que dentro de las medidas que se tengan en el departamento se siga fortaleciendo el sector productivo a partir de la ciencia, la tecnología y la innovación, por un lado. Por otro lado, es necesario, como lo veíamos, fortalecer todo el sistema educativo del departamento, donde vayamos tanto desde la primera infancia, donde vemos que tenemos allí unas variables que nos están afectando en términos de educación y de niñez y juventud, hasta la educación superior, es decir, que la educación no solamente sea pertinente, sino que tenga cobertura y calidad adecuada para que, especialmente en términos de mercado laboral, hayan unas competencias que le facilite no solamente a las personas que están formadas insertarse en el mercado laboral, sino también que el sector productivo encuentre esa mano de obra calificada que requiere para sacar adelante sus productos y sus servicios. Entonces debe haber una alineación entre las apuestas productivas o los sectores productivos que tenemos en el departamento con el sector académico, con las universidades, los institutos técnicos, tecnológicos, por supuesto con el SENA, para lograr que haya una alineación y una afinidad entre la demanda que tiene el sector productivo de mano de obra calificada y lo que nuestras instituciones de educación técnica, tecnológica y profesional están formando para el mercado. Creemos que esto contribuiría en gran manera a un tema de empleo y un tema de educación, que son dos de las dimensiones más importantes que hay que entrar a intervenir
para lograr entonces, digamos, ayudar a reducir esa tasa tan alta de pobreza multidimensional que aún tenemos en el departamento. Por otro lado, es muy importante hablar de la política fiscal. Si bien es cierto, este es un tema espinoso, un tema sobre todo en campaña, persona que quiere ser bien querido, pues evita hablar de las reformas tributarias porque estos suelen ser temas antipopulares, pero realmente frente al gran desafío que tiene el país y particularmente para el caso del Departamento del Valle, que es el caso de estudio, se necesita revisar este tipo de medidas. Las reformas tributarias tienen que ser reformas que redunden en beneficios, por un lado, para fortalecer el sector productivo del departamento y del país. Necesitamos que nuestros emprendedores, emprendedoras, nuestras empresarias y empresarios encuentren en el Estado esa mano amiga que les facilite los procesos para crear empresas y para sostener empresas. Necesitamos en ese orden de ideas que el gasto público sea eficiente, que la inversión sea más dada a los temas sociales, a los temas relacionados con ayudar a la canasta familiar de nuestros hogares, que sea dirigido el gasto a la educación, que sea dirigido a la calidad de la vivienda, a subsidios de vivienda, que sea dirigido a mejorar la salud y por supuesto apretar menos a la clase empresarial a través de los impuestos, porque pues no solamente hay una gran dificultad por todo el papeleo que hay que hacer, toda la gestión documental para poder crear una empresa en Colombia y en el Valle, lo cual lo hace menos competitivo al departamento y al país frente a otras regiones, sino por todos los permisos que hay que sacar y demás, sino también que la carga impositiva desalienta al empresario, lo desanima, porque realmente pues lo que ve es que el fisco le pide y le pide, pero prácticamente no le facilita la gigantesca labor e importante de hacer empresa en el país. Entonces, esta política fiscal tiene que ser una política que contribuya a través de los subsidios para superar esas brechas de justicia social que tenemos en el departamento y en el país, que las vemos representadas, como ya lo vimos, entonces en empleo, en temas de educación, en temas de calidad de la vivienda, en temas de acceso y cobertura también en salud, pero que a su vez fortalezca el sector productivo. Por otro lado, es muy importante que la Comisión de los ODS le haga un acompañamiento no solamente al Departamento del Valle, sino a todos los departamentos, una medición continua que permita ver cómo se van cerrando esas brechas que tenemos de cara a los indicadores tanto de pobreza monetaria como de pobreza. Que esta medición permita, hacer los ajustes de política pública en el tiempo que se requiera, es decir, no solamente sea medir, sino que además de medir cómo va el alcance de las metas, permita ir ajustando las políticas, los programas y los recursos que se han asignado para que se puedan cumplir estas metas que se tienen. Por otro lado, es pertinente que el departamento cuente con no solamente una agenda departamental muy clara, muy concreta, con las metas específicas para reducir la pobreza multidimensional, sino que tenga un enfoque territorial contextualizado a cada departamento, a cada municipio y distrito del departamento, porque no son las mismas realidades. Las condiciones sociales y de pobreza que tiene Buenaventura, que es un distrito que, digamos, aunque está dentro del departamento, pues depende de la nación, igual que Cali. Son distritos que están dentro del departamento del Valle del Cauca, pero que toda su articulación la hacen directamente con la nación.
La situación de Buenaventura, de pobreza extrema, es demasiado alta y requiere entonces una atención mucho más focalizada, particular, frente a otros territorios del departamento como el norte, donde encontramos a Cartago como una de las ciudades principales, así como en el centro del departamento está Tuluá y Buga, como uno de los dos municipios más importantes del centro del departamento, o Palmira, Jamundí para el sur, igual que Cali, Jumbo. Digamos, cada uno de estos territorios tiene unas particularidades para estas diferentes variables, 15 variables que componen las 5 dimensiones del índice de pobreza multidimensional. Entonces, para superar estos rezagos, necesitamos que las políticas que se diseñen sean integrales, sean universales, pero también diferenciadas en términos territoriales, por subregión y por municipio o distrito, pero también en términos de género, porque vemos que son más pobres las mujeres frente a los hombres y más los niños y los jóvenes que frente a la población adulta. Entonces, necesitamos que estas políticas tengan una mirada mucho más focalizada. Sí, que sean universales, que sean integrales, pero repito, focalizadas. Finalmente, también creemos importante que estas políticas deben contener diferentes apuestas que deben tenerse en cuenta, por ejemplo, proyectos de tipo de infraestructura, dado que el sector de la infraestructura genera bastante empleo, mejora condiciones de vida de la población, pero también genera mejores condiciones para el sector productivo, para que el sector productivo, digamos, pueda no solamente producir, sino comercializar, transportar los productos, los servicios, de tal manera que mejore el ingreso y, por supuesto, las condiciones de vida. Debe tener estrategias de inclusión social donde los temas de habitabilidad puedan ser mejorados, temas de agua, de saneamiento básico, de pisos y aún de techos, porque también tenemos muchas viviendas con mucho problema de techo. Debemos tener en cuenta también que los contratos plan, que en su momento se llamaron también contratos paz, deben responder a estas necesidades del territorio. Debe haber una mejora de la gestión fiscal, no solamente a nivel del departamento, donde es de destacar que el Valle del Cauca ganó en el anterior gobierno el mejor puesto en cuanto a gestión fiscal, y aún en el marco de la pandemia ha tenido un buen comportamiento la gestión fiscal a nivel departamental, pero lo propio debe pasar en cada uno de los entidades territoriales, porque como bien sabemos, esta gestión fiscal es la que contribuye a que las políticas tengan, por supuesto, fuentes de financiación seguras que nos permitan alcanzar esos logros de mejoramiento de la calidad en esas 15 variables que hemos hablado. Finalmente, creemos importante que los subsidios deben mejorarse, la tasa del subsidio debe mejorarse. En este momento pues estamos hablando de un 330.000 pesos aproximadamente, pero también esos subsidios deben calcularse con una fecha en que empiecen a disminuir a medida que mejoren las condiciones de vida, es decir, eso que dice Amartya Sen, de mejorar las capacidades de los habitantes del país, del departamento. En la medida en que mejoremos las capacidades, se mejoran las libertades y seguramente medidas de subsidios cada vez tendrán que ser menor porque tendrá la población mejor condición para producir. Nosotros creemos que hay que enseñar a pescar. Mientras aprende a pescar, hay que dar el pescado, pero no dejar a la población eternamente en esa condición,
porque eso es limitar sus capacidades. Solamente en la medida que la gente ponga en marcha sus propias capacidades y que el Estado le provea las condiciones necesarias y suficientes para desarrollar sus capacidades, puede ampliar también sus libertades para hacer y desarrollar todos los talentos y los dones que tiene. Así que les agradecemos mucho el tiempo que nos han dedicado y esperamos que con este relato que les hemos construido hayamos podido aportar un poco más en la conceptualización a nivel internacional, nacional y regional de lo que es el objetivo fin de la pobreza y de cómo lo estamos viendo nosotros. Así que muchas gracias por el espacio que nos han regalado.